viene y hace cosas en contra de mí, le dijo Pedro. Hasta 7 veces dijo. Y Jesús dice que agarró y lo miró y le dijo, no, Pedro, hasta 7 veces no. Hasta 70 veces 7 tenés que perdonar. O sea que si eso lo ponemos en las 24 horas del día, ¿no? Es un estilo de vida que nosotros, eso es lo que nos quiere decir el Señor, que llevemos ese estilo de vida en nuestra vida, que lo reincorporemos en nuestra vida para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Amén. Y bueno, la palabra Mateo 5, 44 y 45 que va a estar leyendo mi esposa. Amén. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hasta el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Gloria a Dios. De acuerdo a Jesús, lo que dice en la palabra de Dios que estamos leyendo, el perdón no es asunto de escoger o seleccionar. Acá Dios no nos está diciendo, no, vos seleccionás. A aquel perdonarlo más, a este perdonarlo menos. No, no es una elección que nosotros tenemos que hacer. Sino que el perdonar no es un asunto de escoger o seleccionar a quién yo tengo que perdonar. No. Eso no, la palabra de Dios no nos dice eso a nosotros. Que dice que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Tenemos que bendecirlos. Y dice que no podemos decir que me ha hecho demasiadas cosas malas, no lo puedo perdonar. No. Cristo nos dice en el versículo 46 donde estamos leyendo, a ver. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hermosa palabra de Dios. O sea que no es una elección que yo tengo que hacer. Yo no tengo que escoger a quien yo tengo que perdonar. No. Si viene aquel el que más te hace enojar y que más cosas habla en contra de tu vida, por más que te haya hecho lo que te ha hecho, porque muchas veces el perdón, la falta de perdón en nuestro corazón no solamente está en nuestra vida porque hablan mal de nosotros o esas cosas, ¿no? Sino que también vemos muchos testimonios y escuchamos que dicen, no, yo no lo perdono, o ponerle a mi tío, a mi tía, a mis primos, porque ellos abusaron de mí o me hicieron tantas cosas, por eso yo no los puedo perdonar. No solamente eso, sino que nosotros tenemos que agarrar y no seleccionar a quien yo tengo que perdonar. Ese es un tema muy profundo del perdón. Pero bueno, a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice a nosotros en el versículo 44 y 45, nos dice que para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, así dice que hace salir el sol sobre lo malo y lo bueno, que hace llover sobre justo y sobre injusto. O sea que Dios es amplio, Dios perdona, Dios quiere bendecir a las personas, también nos quiere bendecir a nosotros, porque si nosotros confesamos el perdón, ¿qué hace Dios? Bendice nuestra vida y también bendice a la otra vida, porque Él es amplio y deja que esa persona llegue a sus pies, deja que llegue a estar con Jesús, ¿no? En estos días yo estaba hablando con un muchacho en el trabajo y estábamos hablando sobre el tema del perdonar. Y él decía, pero yo como él me decía y me ponía esto, dice, ¿yo cómo puedo perdonar si vienen y me roban? ¿Cómo yo puedo perdonar si vienen y a mi hija de 14, 15 años vienen y me la violan? O me hacen un montón de cosas. ¿Cómo yo puedo perdonar a esa persona? Y él me decía, esas personas no tienen perdón. No tienen perdón de Dios, me decía. Hablando así, es un tema muy profundo, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que perdonar. Aunque sea profundo, aunque sea lo peor que nosotros podemos llegar a pasar en la vida, nosotros tenemos que perdonar. A lo mejor te hicieron cosas tremendas, te hicieron cosas malas y te robaron. Y él me decía también, ¿cómo puede ser posible que un abuelito se va a cobrar un banco y cuando sale ahí le roban, le pegan y lo dejan tirado en la calle y le sacan la plata al pobre, lo poco que tiene para comer en el mes? Yo puedo perdonar a esa persona. Y lamentablemente nosotros vemos y escuchamos todo eso y nosotros con el amor de Dios le podemos decir, sí, tienen el perdón ellos. Dios te perdona, Dios los perdona a ellos. Y nosotros, aunque no hagan esas cosas,
nosotros también tenemos que perdonar. No tenemos que eso quede en nuestro corazón y que eso se produzca en nuestra vida, una falta de perdón, o ese rencor, ese odio, y querer, y también una cosa que lo que me comentaban, me decían que esas personas se merecen la muerte, a eso hay que matarlo, eso no tienen que vivir, eso tiene que estar, está bien, sí, yo decía. Sí, está bien, ellos tienen que pagar, pero por eso nosotros tenemos la ley, tenemos la justicia. Está bien, nosotros los perdonamos, nosotros tenemos que perdonar, pero eso es lo que ellos hacen, ellos van a dar cuenta. En la justicia van a pagar por lo que hicieron, y bueno, y después de ahí van a quedar en manos de Dios y ellos se arrepienten, porque vemos muchas veces que vemos que uno que estuvo en la droga, que estuvo en el alcohol, que estuvo en el alcoholismo, estuvo en la prostitución, estuvo en tantas cosas, y en un día vinieron al pie de Jesús y Jesús los perdonó. Dios los perdona. Nosotros tenemos que perdonar, porque si Dios perdona esas vidas, y nosotros también tenemos que perdonar. Sí, para la gente que no conoce a Dios es muy difícil, porque lo primero que ellos piensan es que nosotros estamos muy equivocados. Ellos primero que dicen, claro, como no te tocó a vos, no te toca a vos decís eso, pero si a vos te llega a tocar algo que te hagan a vos seguro que no vas a perdonar. Pero nosotros entendemos que el perdón es muy necesario en nuestra vida, porque el perdón, al yo perdonar a esa persona, yo soy libre de eso. Y por supuesto que hablando con mi esposo de todo este tema que él me comentaba, lo que había hablado en el trabajo con sus compañeros, yo le decía que sí, que es justo. Por supuesto que cada persona que hace algo malo, por supuesto que tiene que pagar por lo que hace, pero no vamos a ser nosotros los que, quien juzguemos, no vamos a ser nosotros, quien nosotros queramos tener, como quien dice, venganza humana, ¿no es cierto? Porque yo por supuesto que sí, yo creo en Dios y Dios me enseña a perdonar, pero también Dios me enseña a que hay una justicia, nosotros tenemos la ley acá, y nosotros tenemos que acudir a eso. Y por supuesto que si a mi hijo o si pasa algo con una familia o algo, por supuesto que yo voy a acudir a la justicia, porque esa persona tiene que pagar por lo que hizo, pero no voy a ser yo quien odia a esa persona o quien le diga te mereces la muerte, porque así como Cristo un día me perdonó a mí, también Dios puede perdonar a esas personas, pero la gente no entiende, la gente piensa que nosotros estamos equivocados, pero nosotros te podemos decir esta tarde que el perdón es lo más hermoso que puede haber en tu vida. Exacto. El perdón es una bendición tremenda en nosotros. Y que te libera de muchas cosas, porque la falta de perdón es una atadura que el diablo aprovecha ¿para qué? Para atar nuestras vidas. Claro. Si yo no perdono, es una atadura que tengo en mi vida. Entonces el enemigo aprovecha, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacerle entender a esas personas que por supuesto que le va a costar, porque al no tener a Cristo, a no conocer la palabra, esa persona lo primero que piensa se merece morir, o yo lo voy a matar, si a mí me hace algo así yo lo mato, yo no lo perdono. Por supuesto, uno se pone en ese lugar y entiende. Lo primero que se viene a hacer justicia por mano propia. Exactamente, entiende, pero a la vez nosotros tenemos que hablarle con la verdad, y la verdad es esta, que Dios nos mandó a perdonar, y que por supuesto yo le tengo que decir a esa persona, sí, vos tenés que ir a la justicia y buscar la justicia para que esa persona lo que hizo, por supuesto que el que hace tiene que pagar, pero no somos nosotros, sino es la justicia la que va a decretar lo que tiene que pasar con esa persona, no somos nosotros. Por supuesto que si nosotros vemos un acto de inmoralidad, de robo, de lo que sea, claro que nosotros tenemos que ir a la justicia, tenemos que hacer la denuncia, tenemos que ir a la autoridad y declarar y decir pasó tal cosa, hubo tal violación, hubo tal pelea, pero por eso está la ley. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Esto me viene también un testimonio que un hombre le habían matado a su hija. Le habían matado a su hija de un escopetazo. ¿Y saben lo que hizo este padre? Lo vio, hizo la denuncia, la policía encuentra a este muchacho que mató a la hija de este hombre, y lo ve esposado, lo ve ahí en el móvil, y cuando lo bajan, que tenía que ir a declarar a tribunales, se le paró de frente y le dijo, yo te perdono, le dijo. A pesar que me sacaste lo más valioso que yo tenía en mi corazón, que yo tenía en mi vida, dice que se agarró, fue tan profundo eso ahí,
algo como que decirle, y se rompió algo ahí, porque el hombre, al declararle con su boca, le dice yo te perdono, se le paró al frente y dijo yo te perdono, a pesar que me sacaste a mi hija, a mi amada hija, yo te perdono porque, ¿sabe por qué yo te perdono? Le dijo, porque Jesús me perdonó también a mí. Amén. Cuando nosotros recibimos el perdón de Jesús, entendemos que nosotros también tenemos que perdonar, a pesar que estamos en esta tierra. Fuera la circunstancia que sea, ¿no es cierto? Cuando uno verdaderamente conoce el perdón de Dios, sabe perdonar. Pero muchas veces estando en el camino de Dios, muchas veces nos cuesta. Muchas veces a la iglesia le cuesta perdonar, a las personas le cuesta perdonar. Y aquí, que como dice la palabra del perdón, trae libertad a nosotros. Exacto. El perdón trae libertad, entonces es muy importante que nosotros sepamos perdonar, no importa la circunstancia que podamos pasar, pero como hijo de Dios, nosotros tenemos que perdonar. Y muchas veces esa falta de perdón, no solamente dice que la falta de perdón no solamente nos daña en lo espiritual, porque hoy estamos hablando que Dios nos enseña a perdonar, porque el perdón nos trae libertad en lo espiritual, pero también en lo físico, porque la falta de perdón no solamente te daña tu vida espiritual, sino que te daña tu vida física también, porque a la falta de perdón trae raíz de amargura, la raíz de amargura trae enfermedad, entonces trae tristeza, y uno entra en un estado tremendo cuando hay falta de perdón. Entonces se empieza a enfermar y necesitamos ser libres en lo espiritual, pero también en lo físico. Y yo tengo una reflexión acá, fíjate, el amor verdaderamente dice, la naturaleza misma de Dios es el amor. Él nos concibió con esa condición, la de poder amar y ser amados. Sin embargo, el pecado nos lleva a cuidar y alimentar el odio. La falta de amor es una atadura en nuestras vidas, que aprovecha Satanás para traernos enormes problemas a nivel espiritual y físico. Es con el poder de Dios que no solo escogemos perdonar, sino que logramos perdonar. El perdón produce la sanidad interior que tanto necesitamos. ¿Sabes? Sanidad interior. Sanidad interior. Muchas veces necesitamos, como hijos de Dios, necesitamos ser sanados interiormente. Y una de las causas es la falta de perdón, que no podemos ser sanados o no podemos vivir una vida como a Dios le agrada, porque hay raíz de amargura, porque hay falta de perdón en nuestra vida. Y no solamente nosotros no somos sanados, sino que no podemos sanar a otros. Amén. Si nosotros no estamos sanados, no podemos sanar a otra persona. Amén. Y dice que, de acuerdo a lo que Jesús decía en la palabra, el perdonar no es asunto de escoger o seleccionar a quién debemos perdonar. No podemos decir, me has hecho demasiado, no te puedo perdonar. Porque Cristo nos dice en la palabra de Dios, en Mateo 5:46, ¿qué nos decía la palabra de Dios? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Claro. Seguro. Claro. ¿Qué recompensa tenemos nosotros si yo amo solamente al que me conviene amar? Yo no puedo escoger o no puedo seleccionar a las personas. La recompensa viene cuando yo amo a aquel al que a mí me hace daño, aquel el que hizo un daño grande en mi vida, o aquel el que siempre me está lastimando o algo. A ese es el que yo tengo que perdonar. Exacto. Porque dice la palabra, ¿qué recompensa tengo si yo amo al que me ama? O sea que la recompensa viene cuando yo perdono al que es más difícil perdonar. Amén, amén. Ahí viene la recompensa. O sea que ahí está el secreto, ahí está lo que es la bendición de Dios. Ahí tengo la recompensa. Cuando más mal me hacen a mí, más yo perdono, más bendición recibo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar a otro tema musical y seguimos avanzando en este tema precioso que estamos tocando en esta tarde. ¿eh? Amén. Las tormentas
En mis luchas, solo tú me abrazas, amas.